buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muy felices pues de iniciar este nuevo ciclo de conferencias, esta vez con el bloque de respiratorio y cuyas primera charla será la de neumonía a cargo de Salomón Osorio, estudiante de medicina de 11º semestre de la Universidad de Caldas y miembro activo de GRAM pues desde hace ya bastante tiempo. Muchas gracias por estar todos acá. Les recuerdo que pueden llenar las preguntas que están ahí sobre el tema, pues para aprender varios conceptos importantes que vamos a repasar y al final vamos a enviar los resultados de estas y las explicaciones pues por el grupo de Gram y Gramcito. No siendo más, muchas gracias pues a Salo por la charla del día de hoy y el público es todo suyo. Listo, Pipe. Muchas gracias. Entonces, pues, de nuevamente al grupo directivo de GRAM por la invitación. Siempre es un placer estar acá con ustedes y compartirles pues el conocimiento y lo poquito pues que sé acerca de este tema. Para empezar, como sé que están reactivando GRAM, entonces traté de Gramcito, entonces traté de hacer una presentación muy somera, global, que traten de marcar todos los aspectos importantes y determinantes de la neumonía. No vamos a profundizar mucho en unos temas específicos. La neumonía es un tema gigantesco, se pueden hacer simposios de semanas enteras acerca de todos los temas y la filigrana que maneja este tema. La idea al final de esta presentación es que todos tengan unos conceptos claros de qué es la neumonía, de qué se debe hacer y cómo se debe abordar el día que se encuentren frente a un paciente de estos y tengan las herramientas y las capacidades para poder abordarlo, tratarlo y darle el mejor tratamiento que nuestros pacientes se merecen. Entonces, para empezar, el índice de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de la definición, un poco de epidemiología, muy poquito de fisiopatología, vamos a profundizar un poco más en diagnóstico, en los patrones radiológicos y en el tratamiento acerca de este tema. Entonces, para empezar, ¿cuál es la definición de neumonía? No existe una definición universal y operativa de neumonía, pero una de las que más me gustan es que es una infección del tracto respiratorio inferior. Esta se caracteriza porque es una infección del parénquima pulmonar. Esta infección se da en la parte inferior, en la parte donde se da el intercambio gaseoso. En la imagen que les ilustro acá, la infección se da justamente en la parte respiratoria, en esta parte acá, y la definición se da cuando me da esto. Cuando tenemos un proceso infeccioso en esta parte de acá, es cuando podemos dar un diagnóstico fisiopatológico de neumonía. ¿Cuál es la epidemiología y cómo se da esto? Entonces acá les muestro unas tacitas, ¿cierto? En Colombia era la sexta causa de muerte con una tasa de 13 por 100.000 habitantes, ¿cierto? Antes del 2020 era la sexta causa de mortalidad general a nivel mundial y entre las enfermedades infecciosas pues es la primera causa de enfermedad, es la primera causa de mortalidad. Tiene una incidencia variable entre los países, varía mucho, ¿cierto? Tiene de 1 a 11 por 1.000 habitantes y de estos del 20 al 40% van a terminar en hospitalización y de esto del 10 al 30% van a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Acá les traigo una gráfica muy interesante de Our World Data. En la parte de las abscisas, entonces nos muestra la cantidad de personas al año que se infectaron y que tuvieron la neumonía. Vemos que empieza desde 1990 y va disminuyendo hasta el año 2017. Cada uno de esos colores me representa un grupo de edad. A grosso modo y es simple, se puede concluir que los dos principales grupos de edad que afectan esta enfermedad son los mayores de 70 años, específicamente a partir de los 65, y los niños menores de 5 años. Vemos que toda la tabla azul les corresponde a los niños menores de 5 años y toda la parte roja corresponde a los adultos mayores de 65 años. En la parte amarilla vemos que están los grupos intermedios de los 15 a los 39 años, que también les puede dar neumonía, pero les da con unas características especiales, por unos que tienen unos factores de riesgo especiales y por unos patógenos determinados. Vemos acá cómo la cantidad de neumonía ha disminuido bastante y notablemente en los niños menores de 5 años, y esto es gracias debido a las vacunas de neumococo, la PSV10 y la PSV13, pues, y la vacunación frente a la hemófilos influenza, pues han determinado ese factor fundamental en el manejo de esta patología. Vemos que entonces, pues todos sabemos que la pandemia lo cambió todo, ¿cierto? Y las neumonías asociadas al SARS-CoV-2, pues se convirtieron desde el año pasado en la primera causa de mortalidad a nivel mundial y también a nivel de Colombia. Entonces acá les muestro una gráfica, una distribución, esto es del 2017, esto es prepandémico, que nos habla de las tasas de neumonía a nivel mundial. Los que nos gustan las enfermedades infecciosas vemos que este mapa y estos patrones
se ve habitualmente, y es que todo lo que corresponde al África subsahariana tiene un gran problema de enfermedades infecciosas. Vemos que todo lo que está azul, Somalia, Kenia, el Congo, pues tienen una alta tasa de enfermedades por neumonía. Vemos que el norte y el sur de África tienen un comportamiento distinto, lo mismo que el suroccidente asiático, que presentan un patrón mucho más parecido a lo que presenta en Latinoamérica. Y vemos que lo que es Estados Unidos, Europa occidental y oriental, pues también tienen unos patrones y unas tasas de incidencia mucho menores de la neumonía. Entonces vamos a ver de cómo se clasifica la neumonía y por qué es importante clasificarla. La neumonía se clasifica principalmente en dos tipos: neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. ¿Cómo se define entonces? La neumonía adquirida en la comunidad es la que sean individuos que se adquieren en la calle, ¿cierto? Y que no han estado hospitalizados durante un mes antes del inicio de los síntomas. La neumonía como nosocomial o la neumonía hospitalaria es aquella que aparece a las 48 horas del ingreso hospitalario cuando no hay sospecha de una incubación extrahospitalaria. Estas son las dos definiciones que debemos tener muy claras en los pacientes con una neumonía nosocomial o una neumonía en la comunidad. Si un paciente me hace una neumonía y empieza con fiebre, con esputo a las 24 horas, probablemente ese paciente, el periodo de incubación de esa neumonía se dio en la comunidad y no se dio en el hospital, así haya estado 24 horas hospitalizado. Tienen que ser 48 horas de después de hospitalización para que se cumplan pues los criterios. Esto es un poco arbitrario, pero los estudios de fisiopatología de las enfermedades pues nos han mostrado que este es el tiempo promedio. Dentro de este existe un continuum que está en la mitad, que es la neumonía por aspiración. Esta neumonía y esta clasificación se da por el proceso fisiopatológico que más adelante les voy a explicar de cómo se da. Esta neumonía aspirativa se puede dar tanto en la neumonía como en la comunidad, como en la neumonía nosocomial. En ambas se puede dar y es un continuum, ¿cierto? Dentro de la neumonía asociada, dentro de la neumonía nosocomial existe la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que como su nombre lo dice, pues es una neumonía secundaria a un paciente que está intubado, que está en un proceso de ventilación, que tiene los pulmones pues supremamente dañados y hay un proceso de colonización en el cual se llega a los pulmones y también este tipo de neumonías. ¿Por qué se hacen estos distintos tipos de clasificaciones en las neumonías? ¿Para qué lo hacen? No es para complicarlo a uno, sino que es que el manejo de estas clasificaciones, de estas neumonías es distinto junto con el pronóstico, los resultados y a quienes pacientes les da. No es lo mismo un paciente que adquirió una neumonía nosocomial, porque las bacterias que dan neumonías nosocomiales son muy distintas a las bacterias que dan neumonías adquiridas en la comunidad, por lo cual su tratamiento va a ser distinto. De ahí radica la importancia de sacar esta clasificación. Ahora, ¿qué pasó? En las guías ITSA anteriores a las que habían sacado en el 2019, existía la clasificación de la neumonía asociada a la atención de la salud. Esta neumonía era a estos pacientes que estaban en unidades renales, pacientes asociados a cuidados geriátricos, ¿cierto? ¿Por qué se creó esta clasificación? Porque se pensaba que esos pacientes tenían una flora distinta, presentaban unas bacterias distintas. Estudios nuevos de la guía ITSA aclararon que esto ya no se abandona, que los pacientes, después de hacer una validación estadística, hacer unas correcciones de los estudios, se dieron cuenta de que los pacientes de la neumonía asociada a la atención en salud tenían las mismas características que la neumonía adquirida en la comunidad, sino que por los factores de riesgo y las comorbilidades que presentan estos pacientes se presentan estas variables confusionales. ¿Cuál es la conclusión? La neumonía asociada al cuidado de la salud ya no existe, solo está la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial y sus derivaciones. Vamos a hablar entonces un poquito de qué es lo que me causa la neumonía, cuáles son los agentes típicos y los principales que me causan. Entonces, yo se los dividí en 4 grupos principales para la área que nos concierne, que es la infectología. Vamos a tener los típicos, son los más comunes, los más habituales, a los que la mayoría nos vamos a enfrentar. Tenemos los atípicos, que son un grupo de bacterias especiales, los virus. Entonces todos estamos viviendo la pandemia del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y tenemos la fúngica. Dentro de los típicos tenemos las bacterias más comunes: Streptococcus pneumoniae, alias neumococo, tenemos el Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolíticos, los Staphylococcus coagulosa negativos, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y algunas enterobacteriaceae. Dentro de los atípicos tenemos estas bacterias que algunas son intracelulares, por ejemplo, como el Mycoplasma pneumoniae, tenemos la Legionella pneumófila, que es la que causa la enfermedad de Pontiac, la Coxiella burnetii, que es la que me causa la fiebre Q, o la Chlamydophila pneumoniae. También existen otras, por ejemplo, la Chlamydophila citasi, que tiene alguna asociación con algunas enfermedades y con algunos pacientes que tienen factores de riesgo asociados a zoonosis o a pacientes que tienen vínculos con animales.
Dentro de los virus, pues todos sobra decir el SARS-CoV-2, pero tenemos también el virus de la influenza A y B, adenovirus, virus en sistema respiratorio, virus para influenza, pero también está el metaneumovirus, el rinovirus. Existe una gran cantidad de virus que pues, pueden generar una neumonía. Y por último tenemos los pacientes a los que les dan las neumonías fúngicas. ¿Cuáles son los principales? Histoplasma capsulatum, Pneumocystis jirovecii y Aspergillus. ¿Hay más? Sí, pero los principales son este tipo, en especial Pneumocystis jirovecii, Histoplasma capsulatum. ¿En qué pacientes dan? Pacientes que por general tienen un compromiso del sistema inmunológico. Para que un paciente desarrolle un paciente inmunocompetente desarrolla una neumonía fúngica es porque tuvo que recibir un inúculo supremamente amplio y fatal, típico alguien que se metió sobre una casa abandonada o los que trabajan en cuevas, que trabajan con guano donde hay mucho histoplasma, pues tienen esa capacidad, pero el resto siempre se sospechan en pacientes que tienen un compromiso de su sistema inmunológico. ¿Cómo es la fisiopatología de la neumonía? Pues como ya se los había mencionado, es que una bacteria llega acá al espacio aéreo alveolar. ¿Cómo llegan? Existen principalmente tres rutas. Las microaspiraciones, que sean por gotitas, son patógenos respiratorios que están en la secreción orofaringia, llegan y son aspirados hasta la parte final y llegan y producen a la parte del alveolo terminal, se producen una colonización. También puede pasar por aspiraciones. Estas aspiraciones son aspiraciones grandes, de alto contenido. Ahorita les muestro una tabla en la que les muestran cuáles son las características y las posibilidades, las probabilidades de que pase esto, y lo mismo, todo ese contenido ingresa a la vía aérea, termina en el alveolo, y ahí se me va a producir una respuesta inflamatoria. Dentro de esta respuesta inflamatoria, pues lo que ya todos hemos conocido, entonces llegan los neutrófilos, llegan los macrófagos alveolares, se activan el NF-kappa beta, se activan los linfocitos, se empiezan a generar una cascada de liberación de citoquinas, se me libera la interleuquina 7, se me activan se me llaman a los neutrófilos, se produce la diapedesis, disminuye la resistencia capilar, lo que permite que estos neutrófilos migren acá al espacio aéreo alveolar, ¿cierto? Se activan las células plasmáticas, si es una bacteria conocida, ya reconocida, pues empiezan a liberar los anticuerpos. Entonces, el resultado es que se produce toda una guerra. Se produce una guerra, entonces ustedes saben que los neutrófilos liberan todas sus metaloproteínas, empiezan también a llegar los linfocitos NK, entonces todo este proceso, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar esto, me va a generar un proceso exudativo purulento en el pulmón, en el espacio aéreo alveolar. Esa parte de ahí me va a generar que el intercambio gaseoso que se veía acá por la diferencia de presiones entre las diferentes partes de la unidad funcional alveolar no se va a dar. ¿Cuál es el resultado? Pues que el paciente va a disminuir su capacidad de respirar y su capacidad de ventilar los espacios y los pulmones. Esto es lo que me va a explicar las manifestaciones clínicas del paciente y las evidencias radiológicas que vamos a ver. Este proceso de acá inflamatorio y este proceso exudativo que se me da en los alvéolos es donde se da. Ahora, no solo sea eso, existen algunas patologías, por ejemplo, los microplasmas, los atípicos y los virus, donde puede haber la infección, no sea propiamente en los alvéolos, sino que se da a nivel peribronquial, aquí en la parte del intersticio. También se me genera un edema al intersticio, se produce todo este tipo de reacción inflamatoria y me va a producir otro patrón distinto que se va a evidenciar radiológicamente y también se asocia con unas manifestaciones clínicas distintas. Cuando el patrón es hacia alveolar, la manifestación es supremamente aguda porque compromete el proceso de intercambio gaseoso en el paciente. Cuando es intersticial peribronquial, el proceso le da la capacidad al paciente de seguir ventilando, de seguir respirando más cómodamente, entonces el proceso se tiende a alargar y esas son las diferencias fisiopatológicas que me explican los distintos tipos de neumonía, tanto la típica como la atípica. Esto acá entonces es una tablita muy chévere del New England Journal of Medicine que me habla de cómo sea la patogénesis y los factores de riesgo para el desarrollo de una neumonía por microaspiraciones o por aspiraciones. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces, un paciente que tenga un compromiso de su estado de conciencia, un paciente que está anestesiado, un paciente borracho, un paciente que tuvo un estatus epiléptico, cualquiera de esos pacientes que comprometen el estado de conciencia, pues el paciente no tiene la forma de defender su vida aérea, por lo cual existe la posibilidad
posibilidad de que haya una regurgitación y lleguen esos procesos aspirativos. También pacientes que tengan incapacidad de que tengan problemas con su capacidad de deglutir, problemas neurológicos, algún problema con el anillo recurrente, problemas con algún par craneal o un problema esofágico, ¿cierto? Me puede generar también que sus pacientes tengan mayor capacidad de generar una neumonía aspirativa y que se me generen estas microaspiraciones, ¿cierto? Bueno, esto es como lo importante que queríamos tener en cuenta en estos pacientes y en quien lo debemos sospechar. La neumonía aspirativa, dependiendo en qué momento y de qué forma se me haya dado, tiende a distribuirse por los pulmones. Por lo general tiende a irse hacia el pulmón derecho, pero dependiendo. Y si el paciente tuvo la aspiración, si estaba parado o si estaba en decúbito supino. Vamos a hablar entonces un poco de las manifestaciones clínicas de la neumonía. La neumonía la vamos a dividir en tres tipos, o tiene tres tipos de complicadas de manifestaciones clínicas. Las generales, fiebre, cianosis, mialgia, escalofríos, cefalea, pura respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Que en el enfoque de esto, pues no le dicen a uno nada. Uno es un paciente que tiene eso y sí tiene algo, pero no sabemos qué tiene. Las manifestaciones del tracto respiratorio son las que nos van a enfocar en un paciente a pensar, probablemente, no, este paciente tiene un compromiso de su tracto respiratorio, vamos a ver qué nos da. Tos, disnea, taquipnea. Esta tos se acompaña de expectoración purulenta y a veces en algunos casos hemoptoica, típico tuberculosis o esas neumonías necrotizantes por estafilococos aureus o algunas klebsielas y pseudomonas supremamente agresivas. Tenemos también a veces genera un derrame pleural que me va a generar ese clásico olor torácico pleurítico, supremamente bien localizado, con esa irritación de la capa parietal que tiene esa capacidad de localizarse supremamente bien el dolor. Y vamos a encontrar también en el examen físico anomalías en la auscultación pulmonar. Y lo asocia a complicaciones, entonces un paciente que está cerca de una falla respiratoria, un paciente séptico, un paciente en un shock séptico, un paciente con una infección extrapulmonar, a veces se puede ir a otras partes, le puede generar abscesos o puede generar pues el ya dicho derrame pleural. E importante también es que existe una población, la población geriátrica, la fiebre puede estar ausente hasta el 30% de ellos. Hay algunos pacientes que, en especial en los pacientes geriátricos, hay que tener mucho cuidado, a veces tienen neumonía y no generan fiebre. En ellos a veces puede aparecer el delirio. Un paciente con delirio ni con alteración respiratoria, siempre pensar, y es geriátrico, siempre pensar en neumonía. Mucho ojo ahí. Entonces acá vamos a hablar el versus de cómo es la neumonía típica y la neumonía atípica y la neumonía típica. Entonces en la neumonía típica tenemos el curso clínico habitual con las manifestaciones clínicas que les di, o sea, en un proceso agudo alrededor de 5 a 7 días, algunas veces son más cortos de 4, y las etiologías son las supremamente frecuentes. En cambio, las neumonías atípicas es el curso clínico y los síntomas no son habituales, la placa de Turak no es concisa, no es un paciente, por ejemplo, las neumonías atípicas, salvo los pacientes menores de 5 años, pero por lo general no son las edades habituales, ¿cierto? En las epidemiologías, según los estudios de Vélez en Colombia, van desde el 3 al 27% de las neumonías adquiridas en la comunidad, y esto es supremamente importante porque también eso es una de las justificaciones por la cual acá en Colombia se puede dar y se debería dar a casi todos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad los macrólidos. Por lo general sean por las etiologías atípicas, pueden generar manifestaciones no pulmonares, micoplasmas es una de esas bacterias que tiene la capacidad de dar manifestaciones en cualquier parte del cuerpo, puede haber una titis, se asocia también con eritema multiforme, con Guillain-Barré, con encefalitis, ¿cierto? Y existe algo importante en las neumonías atípicas, que es esto, que es la disociación clínico-radiológica. También lo he escuchado, lo pueden hablar como las neumonías caminantes o de walking pneumonia. ¿Qué es eso? Son pacientes que consultan, uno los ve, sí, tiene un compromiso respiratorio, pero no es un paciente que cumple criterios de CIRS, no es un paciente que está tan taquipnéico, no es un paciente que se ve tóxico, pero usted va, le toma una placa de todas y encuentra una placa totalmente generalizada, llena de infiltrados, que a la lógica, bueno, entre comillas, no correspondería con el estado clínico del paciente. Entonces, lo que se llama también una disociación clínico-radiológica, que a veces se presenta en las neumonías atípicas. ¿Y por qué sea eso? Por lo que anteriormente les había explicado, porque el proceso de estas bacterias no sea en el espacio aéreo alveolar, sino que sea peribronquial. Entonces, le permite a estos pacientes, aunque tienen mucha inflamación, la inflamación está más que todo en los bronquios y no en los alvéolos. Eso les permite un buen intercambio gaseoso y les permite generar esas manifestaciones no tan tóxicas de ese tipo de neumonías. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico entonces de la neumonía?
¿En qué se basa y cómo se hace? Entonces el diagnóstico de la neumonía se hace con anamnesis, examen físico y evidencia radiológica. Si vamos a ser claros, en la práctica clínica hay veces que no se tiene la capacidad o no se tiene la disponibilidad de una evidencia radiológica, para la cual vamos a tener que incurrir solamente a la clínica, pero idealmente se debe tener una evidencia radiológica de una neumonía. Esta es una tabla supremamente interesante de un libro que es del profesor Stephen McGee, que nos habla que es como la anamnesis y el examen físico, todo basado en la evidencia. Entonces acá les presenta la sensibilidad, la expresibilidad y el valor predictivo positivo de los distintos signos y síntomas de la neumonía, ¿cierto? Sabiendo si está presente o ausente. Vean, por ejemplo, la caquexia, un paciente, si está presente, tiene un valor predictivo positivo de 4, ¿cierto? Acá, ¿qué llama la atención? Es importante, los signos vitales. Un paciente que tenga los signos vitales normales, todos, o sea, todos los signos vitales, un paciente que no está taquicárdico, que no está taquipneico, que no tiene alteración de la conciencia, que no tiene fiebre, tiene una muy poca probabilidad de que tenga una neumonía, por lo cual acá si está ausente, tiene un valor predictivo negativo de 2.2. Otra parte supremamente importante y valiosa en el examen físico al momento de nosotros querer diagnosticar una neumonía es el examen del tórax, principalmente que la palpación y la auscultación. Vean acá, todo lo que es sonidos bronquiales, la egofonía, los cracks y los silbidos tienen un alto valor predictivo positivo para neumonía, en especialmente la egofonía. Si usted le pone la mano en el pecho a ese paciente y siente cómo se le retumba, vean que tiene un valor predictivo positivo de 4.1. Entonces, la egofonía es un valor semiológico supremamente importante que está científicamente comprobado que tiene un alto valor predictivo para el diagnóstico de una neumonía cuando nos enfrentemos a ellos. También el hecho de encontrarse los estertores, ya esa discriminación semiológica antigua de burbuja fina, burbuja media, pues eso tiende más al desuso, pero si encontramos estertores en estos pacientes, también tiene un alto valor predictivo positivo en el diagnóstico de la neumonía. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de un artículo ya bastante antiguo, que de 1997, se llama, que todavía lo usan las guías actuales de la ITSA del 2019, citan este artículo, ¿cierto? Que es de donde sacaron pues una revisión sistemática, donde sacaron todos estos resultados. Además de esto, para el día en que no encontramos una evidencia radiológica, los gringos también sacaron una tabla muy chévere, que es la tabla o el score de Herklin, que nos habla de la capacidad de un paciente que tenga o no una neumonía. Estos tres artículos se los dejo acá, muy chévere, de la Academia de Médicos Familiares en Estados Unidos, una revista supremamente buena, recomendadísima. Y si vemos acá este score, nos habla de lo mismo que hablamos ahorita, de los síntomas clínicos, temperatura, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, el escucho de alteraciones en la auscultación, disminución de los sonidos y la ausencia de asma. Entonces acá vemos la probabilidad que un paciente tenga de acuerdo al score que presenta. Ahora la guía colombiana nos habla de que cuáles son los criterios diagnósticos que debe tener un paciente mínimo para hacerse el diagnóstico. Entonces, de tener mínimo uno de estos, que son los mismos que yo les había hablado. Entonces, tiene que tener mínimo tos, expectoración purulenta, dolor pleurítico, frémito octal, pectoriloquia, una respiración bronquial o a la percusión una matidez, ¿cierto? Debe tener una fiebre mayor a 38, una diaforesis nocturna, unos escalofríos, una confusión mental. También puede tener incluso una leucocitosis mayor a 12.000 o puede presentar en la evidencia radiológica, tiene que presentar infiltrados alveolares o infiltrados intersticiales o infiltrados en uno de los más locos. Aló, ¿Aló? aló. Antes pues de que continúe aquí el doctor Sebastián levantó la mano pues para hacer una aclaración con la tabla del doctor Magui que está más atrás. ¿Podría ponerla, porfa? Esta. Sí, Esa. esa. Gracias. Buenas noches a todos. Hay algo muy importante que para Salomón y para el resto, y es que en esta tabla el LR no es valor predictivo positivo o negativo. Cuando uno habla de valores predictivos positivos y negativos, está hablando de la sensibilidad de una prueba, en este caso el examen físico aplicado a una población. Por eso cuando uno lee estos textos nunca le va a poner población porque sería específicamente para la población en la que él hizo este estudio. Cuando uno ve el LR, es muy importante diferenciarlo entre LR, OR y HR, porque tienen implicaciones y tienen un análisis diferente cada uno de ellos.
¿En qué consiste específicamente este LR? Es que si usted tiene un paciente, les pongo el ejemplo con el primero, la caquexia, en el cual usted lo examina y encuentra que está caquéctico, la probabilidad de que ese paciente tenga neumonía es de 4, ¿sí? 4 veces. Ahora, de una vez para que lo sepan, si yo lo miro en retrospectiva, estoy hablando de OR, ¿a qué me refiero? Yo me encuentro un paciente caquéctico, la probabilidad de que haya estado con neumonía, exponiendo el ejemplo con este mismo 4, es de 4 veces. Si yo lo pongo en prospectiva, sería LR. ¿A qué quiere decir? Si yo me encuentro un paciente con caquexia, a largo plazo, o cuando yo lo defina, tiene un riesgo de 4 veces de hacer neumonía. Por eso es importante estos índices, el de 4 veces es simplemente didáctico, pero para que entiendan que es distinto el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, LR, HR y OR, y ya los índices específicos de las pruebas. Pero va muy bien, está muy bacana. Muchas Gracias, gracias. Doc. Doc, entonces por eso, Salo, entonces ahí se toma como en cuenta el punto de corte de uno, pues con mayor de uno pues sería tenido en cuenta como factor de riesgo, mientras que 3 algo en contra, menos de uno, perdón, factor en contra. Entonces, por ejemplo, ahí están las sibilancias Wissings y vea que está por debajo de uno, 0,8, entonces eso estaría en contra de una neumonía. Sí, lo importante de todos estos gráficos, inclusive en la misma, en la introducción del libro y de las publicaciones de él, que él tiene publicaciones además de libros, él siempre pone que lo bueno de esto es sumar cosas, porque si usted se puede encontrar en que si el paciente solo tiene los signos vitales normales, es muy poco probable que tenga una neumonía, pero si usted pasa los hallazgos pulmonares, ve que tiene una egofonía, como lo mencionaba ahora Solomón, esto le va a aumentar mucho la probabilidad. Entonces sí, el punto es 1. Cuando es menor a 1 en estadística en general, en este tipo de análisis se considera o que no está relacionado, básicamente reduce la probabilidad, y en otro tipo de estudios, cuando lo vean menor a 1, quiere decir que es un factor protector. En este contexto específicamente de LR, implica que no es un factor que esté asociado directamente, para que lo tengan presente. Doc, muchas gracias. Entonces, ahora, retomando un poco acerca de la radiografía de tórax, entonces es importante saber cómo es una radiografía de tórax bien tomada, ¿cierto? Cómo es una radiografía, cómo se debe hacer la interpretación de las partes anatómicas dentro de la radiografía de tórax. No vamos a profundizar mucho en eso, ¿cierto? Eso ya corresponde a otras charlas, pero acá les dejo estas dos imágenes que me parecen supremamente didácticas cuando uno está empezando en este mundo de la radiología, de cómo ubicarse, de cómo la distribución de los distintos lobos pulmonares, de cómo es la distribución del pulmón, de los grandes vasos, ¿cierto? El botón aórtico, que el ventrículo izquierdo, que el ventrículo derecho, y cómo se distribuyen en esta radiografía y en esta placa de tórax. Entonces vemos acá, por ejemplo, esta es una placa de tórax normal, está bien tomada, ¿cierto? Debemos ver todos los pulmones negritos, ¿cierto? Debemos ver las partes radiolúcidas y radiopacas, ¿cierto? Dentro del pulmón debemos ver acá la silueta cardíaca, debemos ver acá la tráquea y cómo se distribuyen los bronquios principales, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, como las principales pues, cosas que hemos tenido en cuenta en una radiografía de tórax normal, pero no voy a profundizar mucho en esto. Dentro de todos, esto es un artículo sacado también de Nature, que nos habla pues de las tipos, todas estas son neumonías en los pacientes, de las distintas formas y presentaciones que pueden tener una neumonía. Uno cuando un principio se está iniciando piensa que uno le muestra una placa de neumonía y cree que todas van a ser iguales, entonces esta vez nos muestra las diferentes formas que puede tener la neumonía. Entonces hay neumonías que son, digamos, clásicas, que son supremamente fáciles de identificar. Uno siempre ve el signo de la flecha, como en esta acá que vemos una neumonía lobar supremamente bien limitado por la cisura. Hay otras neumonías que también son supremamente que son un poco más complejas, como estas de acá, que esta es una cavidad, vemos acá algún nivel hidroaéreo, ¿cierto? Vemos unas neumonías que a veces generan es un derrame pleural masivo, como en esta, que dependiendo pues del tipo de neumonía, pues vamos a tener en cuenta. Entonces, existen por general 5 tipos de neumonías o radiológicamente que se pueden agrupar, que nos permiten un poco más, no es más fácil su aprendizaje. Entonces vemos esta, que esta es la neumonía lobar. Neumonía lobar es que compromete todo un lóbulo pulmonar. Vemos en estos pacientes qué es lo que tienen. Vemos una parte de una consolidación. Entonces vemos una consolidación. ¿Qué es una consolidación? Es una parte toda
radiopaca en todo el pulmón. Recuerden, los radiopacos lo blanco, ¿cierto? Vemos cómo está supremamente bien debilitado. Vean acá cómo se ve la línea, casi pues que uno la puede dibujar, que le corresponde a todo el lobo pulmonar superior derecho que está comprometido, y vemos que toda la parte radiopaca, vean que tienden a ser homogénea, cubre toda esta parte. Entonces este es un diagnóstico de una, si uno encuentra esto asociado a una clínica del paciente ya antes mencionado, pues es un diagnóstico relativamente fácil de una neumonía. De este tipo de neumonía se asocia a las neumonías clásicas de los patrones típicos, ¿cierto? Un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus, estos son como los patrones clásicos de esta neumonía. Esta es la neumonía más fácil o el patrón más característico. Recuerden que puede presentarse en cualquiera de los lobos pulmonares y pues dependiendo del patrón, el lugar donde sea, pues va a generar esta radiopacidad. Existe algo importante que vemos acá y es el broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo es que como los alvéolos están tapados, está todo inflamado, pero los bronquios algunos están llenos de aire, están hiperinsuflados porque el aire no puede subir. Entonces se me va a generar un contraste entre el área de consolidación, que va a estar radiopaca, o sea, blanca, y el bronquio bien ventilado. Este es característico de este tipo de neumonía lobar y se ve muy bien. Por ejemplo, acá se ve en esta parte de acá, se ve en esta parte de acá, que son como unos tubitos negritos radiolúcidos que se ven dentro de toda esta radiopacidad de la consolidación. Esto también se ve en las neumonías cuando se les hace una tomografía computarizada, también se ve este signo, típico de las consolidaciones. Entonces, cada vez que damos una consolidación, siempre vamos a buscar broncograma aéreo, que es esos bronquios llenos de aire que se van a ver negritos radiolúcidos dentro de la consolidación. Vemos entonces ahora este otro tipo de presentación que es la bronconeumonía. Esta bronconeumonía se da entonces, por ejemplo, en neumonías aspirativas, la neumonía nosocomial por microaspiraciones también se da. Esta se asocia, pues los principales patógenos son el aurus y la pseudomonas aeruginosa. ¿Qué tiene característica este? Como por lo general sean por aspiraciones o por procesos microaspirativos, al pasar por la tráquea aquí en la carina se distribuyen por todo el árbol pulmonar. Entonces, por lo general, tienden a ser generalizadas, pero son heterogéneas, son simétricas, vemos que compromete varios lobos, no esa radiografía como sucia, ¿cierto? No hay como una parte consolidada así fuerte, sino que vemos varias partes manchadas, moteadas, algodonosas, ¿cierto? No hay un patrón de consolidación clásico. Esta es la neumonía o la bronconeumonía. En esta neumonía, como no hay un patrón de consolidación clásico, es raro ver broncogramas aéreos. ¿Que lo pueden haber? Sí, pero no es lo clásico en este tipo de neumonías que debemos tener en cuenta. ¿En quiénes se presentan? Pacientes que están en ventilación mecánica, pacientes con neumonía nosocomial o pacientes con neumonía aspirativa. Esta neumonía, ¿quién le da típico? El borracho que se cayó, se vomitó, tuvo un proceso aspirativo, estaba colonizado por un aureus en la nasofaringe, ¿cierto? Tuvo ese proceso de aureus, llegó acá y le empieza a generar fiestas y produce todo ese proceso bronconeumónico en estos pacientes. Después tenemos también este otro tipo de patrón neurológico que es radiológico, que es la neumonía intersticial. Esta neumonía que les hablaba que se da en el intersticio. ¿Y cuál es la razón por la que que me da un patrón reticulonodular o reticular? ¿Qué es eso? Que son como líneas. Entonces, estos patrones por lo general es bilateral, el patrón intersticial rara vez sea en un patrón, en un lobo, o sea, en un pulmón específico, sino que la general tiende a ser generalizada, es simétrico y se asocia a virus, cualquiera de los virus mencionados, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, o en pacientes inmunocomprometidos, pues también se da este proceso. Si vemos acá, entonces vemos que el patrón, vemos que en estas líneas, vemos acá algunos nódulos como pequeños que son punticos radiopacos redonditos y que ellos salen como unas líneas, son líneas cortas que se unen, que salen casi que en un proceso rizomático de toda esta unión. Este es un patrón típico intersticial. Entonces, por ejemplo, este es el caso del paciente que vemos esta una placa que tiene un compromiso multilobar, pero el paciente está sentado y está saturando bien, aunque vemos que tiene pues un proceso de respuesta inflamatoria sistémica que no es tan agudo. En este paciente es el que hay que sospechar un microorganismo atípico. Tenemos acá entonces la neumonía por aspiración. Estas son los pacientes que dan una neumonía grande,
¿cierto? Estos son un procesos en los que tienen una gran cantidad de material que ingesta y que llega acá a la tráquea. Estos son pacientes en los que entonces vemos acá estos infiltrados casi un poco algodonosos, tienden por lo general a tener un predominio por un pulmón dependiendo del lugar donde sean, tienden a generar el predominio, tienden a darse en el pulmón derecho, pero en este caso pues vemos que se dio en el pulmón izquierdo, vemos que tienen un patrón supremamente generalizado, ¿cierto? Ven que son difusas, a veces pueden ser periliares, pero vean cómo tengo este compromiso acá, este patrón de la neumonía aspirativa se da en estos pacientes. Vean acá, por ejemplo, en esta TAC de ese paciente, vemos como en este paciente claramente vemos que tuvo un proceso de aspiración cuando estaba en decúbito supino, vemos acá todo este proceso acá de densidad, aquí este paciente hiperdenso en esta ventana de esta TAC, vemos que el paciente, acordemos que cuando vemos un paciente en un TAC lo estamos viendo de los pies hacia la cabeza, ¿cierto? Entonces vemos como toda esta la parte inferior, ¿cierto? Está llena de proceso inflamatorio, de consolidación por todo el proceso químico que está generando la neumonía aspirativa. Existe también la posibilidad de que el paciente no haga un proceso infeccioso, sino que haga un proceso mecánico cuando tiene una aspiración por contenido gástrico, porque ingresa ácido clorhídrico a todo lo que corresponde al árbol bronquial y ahí se da un proceso de una neumonitis química, que es un proceso en el cual se inflama el pulmón, pero por la reacción inflamatoria que se está quemando todo el ácido clorhídrico, pues se está llevando por dentro todo el parénquima pulmonar, que lo debemos también tener en cuenta. Por último tenemos la neumonía necrotizante. Entonces esta es una neumonía que se da principalmente el clásico es el estafilococo aureus, el que da la neumonía necrotizante, aunque no es el único. Por eso entonces siempre hemos de tener en cuenta bacilos gram negativos, a veces muy agresivos, que también me ponen este tipo Klebsiella o Pseudomonas. ¿Cómo se identifica? Entonces se da un proceso de condensación con múltiples cavidades, ¿cierto? Los bordes son bien definidos. Entonces vemos acá en este paciente, por ejemplo, esta es un paciente de una neumonía necrotizante, no se ve tan bien, pero vemos acá, por ejemplo, esta parte radiolúcida, que es como una bolita, ¿cierto? A esto lo llaman a veces neumatocele, que es una parte que se destruyó, se necrosó todo este proceso, todo este parénquima pulmonar se destruyó y al final queda esto es lleno de aire, por lo que en la radiografía vemos este proceso acá un poquito más negrito, se llama radiolúcido. A veces se generan también niveles hidroaéreos, y es que como está en todo un proceso de reacción inflamatoria, esto se llena de líquido, y uno alcanza a ver la diferencia entre el líquido y el aire en estas cavidades, típico de una neumonía necrotizante. Les tengo para un caso clínico supremamente breve, paciente de 2 años de edad que incluso con cuadro clínico de 5 días de evolución, consistente en irritabilidad, fiebre no cuantificada, 2 años, rechazo en la vía oral, vómito de contenido bilioso. El día de ayer comienza con síntomas respiratorios, tos purulenta, dificultad para respirar, aleteo nasal y retracciones intercostales. Al examen físico se encuentra un paciente tóxico, pálido, taquicárdico, taquipneico, con fiebre de 39 grados, se encuentra la articulación coxofemoral caliente, con disminución de los arcos de movimiento, dolor a la movilización y se encuentran sectores basales del pulmón izquierdo. Como usted siempre estuvo en grado y usted es muy juicioso, usted ya sabe cuál es el diagnóstico, entonces usted le va a pedir una radiografía de tórax, le monta manejo con oxacilina porque es lo que usted va a tener en el pueblo y lo remite al centro de mayor complejidad. ¿Qué es entonces en la radiografía de tórax lo que usted va a encontrar? ¿Qué es lo que se encuentra en este paciente? Vean acá esta radiografía de tórax. Entonces vemos que es una radiografía de tórax un poco rotada, que está relativamente bien tomada, vemos acá la burbuja gástrica, vemos acá los ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos, vemos la silueta cardíaca, vemos acá la distribución de la tráquea de los bronquios, ¿cierto? Los bronquios fuente, vemos este pulmón acá que está aparentemente limpio, se ve radiolúcido, se ve un poco de trauma vascular, pero no se ve aparentemente nada. Si nos vamos al otro lado, también vemos que acá el pulmón está aparentemente normal, pero hasta que nos encontramos esta parte. Vean acá esta parte radiolúcida, que es como más negrita justo al lado del corazón. Eso no es normal, eso no debe estar ahí, ¿cierto? Vemos cómo se forma este contorno supremamente bien delimitado en esta parte de acá. Esto asociado a la neumonía que tiene, al proceso neumónico y a la artritis séptica que tiene este paciente, pues es claramente un paciente que está en una neumonía necrotizante. Usted es muy juicioso, llega al servicio, el ortopedista de la pediatra le pide un TAC y vean lo que se encuentra. Entonces vean acá, la parte blanca es todo el proceso de destrucción, pero en la parte negra
hipodensas, todo el proceso de destrucción que se llevó a cabo en el parénquima pulmonar. Entonces todo ese estafilococo liberando todas las enzimas líticas que tienen, estas enzimas y de estas toxinas citocelulares que destruyen todas las células, y al final me generan, estas son estas cavitaciones grandísimas en esta niña que se dan. Las neumonías necrotizantes dan unas neumatociles o unas bulas que son mucho más grandes, supremamente evidentes en la radiografía de tórax, son muy fáciles de ver y a veces se llevan con niveles cibaeros, pues que debemos tener en cuenta siempre. Entonces, existen una asociación entre el microorganismo que causa la neumonía y su distribución o sus características radiográficas. Entonces, acá esta tablita, les pido disculpas que me quedó muy borrosa, me asocia a los distintos... Salomón, qué pena estar otra vez. Desde el caso no tengo nada que decir porque yo no veo niños, pero es muy importante que tengan en mente que siempre se debe hacer la radiografía de tórax lateral, porque recordemos que nos puede dar hallazgos que no vemos inicialmente, aunque en la radiografía no sepamos qué es primero y qué es detrás. Como le digo de niños, yo pues solo sé decir que es un niño. Y lo otro, muy importante, es nunca utilizar el término que se ha vuelto popular, y quien se los digo es porque interconsultan pidiendo que porque ven un vidrio esmerilado o vidrio deslustrado en una radiografía de tórax, es un término equivocado. Eso es un término de tomografía, y cuando se corresponde a una radiografía de tórax, el término es el patrón, que casi siempre termina siendo un patrón intersticial, el que posteriormente sería como un patrón de vidrio esmerilado, para que lo tengan en mente de aquí en adelante. Muchas gracias, Doc. Sí, Doc tiene toda la razón. De hecho, hay un signo que se llama el signo de la silueta, que también nos identifica, que nos ayuda a tratar de identificar cuando una radiografía de tórax está adelante o está en la parte posterior. Por ejemplo, vemos acá que en la silueta vemos la silueta del corazón, como está en la parte anterior. Entonces, esto nos habla que ese proceso cavitario está en la parte anterior al corazón. Pero sí, es supremamente importante también siempre pedir una radiografía de tórax. Sí, si van a pedir una radiografía de tórax, tiene que ser PA y con una lateral, porque recordemos que la radiografía de tórax es una imagen en 2D. La lateral nos permite hacer una idea de cómo están los pedos a nivel 3D. Entonces, en esta parte de acá, como les decía, los distintos microorganismos se asocian a los distintos patrones. Entonces vemos los atípicos, el micoplasma y la neumocisis tienen el patrón intersticial. El hemófilos y el estreptococo tienen a generar esa neumonía redonda, no se la nombré, es una neumonía lobar, que cuando usted lo ve en la radiografía de tórax se ve como un círculo supremamente redondo que tiende a curar muy fácil, por general siempre se asocia a estreptococos neumonía, eso es lo que hay que hablar sobre neumonía redonda. La neumonía cavitaria, ¿cierto? Pensar en estafilococos aureus, bacilos gram negativos y tuberculosis, ¿cierto? Y la neumonía segmentaria, pues pensar también en aureus, en pseudomonas, en la neumonía lobar, en Streptococcus pneumoniae o en Klebsiella. Una cosa importante es que porque uno encuentra un patrón radiológico en estos, uno no se va a casar con un diagnóstico. Es decir, un paciente que esté, por ejemplo, con una neumonía necrotizante, que yo le encuentre varios neumatoceles, yo digo, uy, no, es un aureus, entonces le monto solo con aureus. Basándome única y exclusivamente en la radiología, es un error, porque esos patrones, aunque se asocian, cualquiera de todos estos pueden causar los distintos tipos de patrones, entonces no se puede hacer. Le da uno motivos para llenarse o a pensar más en un agente etiológico, sí, más no es una razón suficiente, única, exclusivamente para tomar una decisión clínica en estos pacientes. Entonces tengo el diagnóstico de neumonía en los pacientes, tengo la clínica, tengo una imagen, ¿cierto? Un paciente con una consolidación, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, vamos a definir primero el lugar de manejo. Todas las guías nos hablan de que debemos utilizar las distintas escalas para hablar y cómo vamos a hablar de cómo es el lugar de manejo. Principalmente vamos a usar dos, el CURP 65 y la escala PSI. Después de esto vamos a tener en cuenta la escala ATC-ITSA, la escala SMART-COP, y si el paciente está en una unidad de cuidados intensivos, siempre se utiliza la escala Apache 2. No van a nombrar, simplemente para que la tengamos en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el CURP 65, que es el que nos habla la guía colombiana. ¿Qué es el CURP 65? Entonces es una escala que me permite hablar y me permite estratificar a los pacientes en qué parte yo voy a manejar a estos pacientes. ¿Qué significa CURP 65?
C, vamos a hablar de confusión, cómo se habla de la confusión, entonces se va a hacer el test mental abreviado. Si el puntaje me da igual o menor a 8, entonces implica que el paciente tiene una alteración del estado mental, o sea que el paciente está confundido, o si el paciente tiene una desorientación en cualquiera de las tres esferas, tiempo, persona o lugar. Vamos a hablar también de que la U habla de la urea, ¿cierto? Una urea mayor a 19, una respiración, un paciente taquimérico con mayor a 30 respiraciones por minuto. Vamos a hablar de la presión, una sistólica menor de 90 y una diastólica menor de 60 y la edad mayor a 65. Se ha validado el CRB, la misma escala pero sin la urea, que tiene unas capacidades de predicción muy acertadas y muy parecidas al CURP 65, por lo cual uno concluye que la urea se puede obviar en un contexto clínico en el cual uno no necesita actuar rápido para definir qué voy a hacer con un paciente que está con una clínica de neumonía, dónde lo va a llevar, si lo voy a mandar para la casa, lo voy a mandar a hospitalizar o lo voy a remitir para que esté en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, vemos que vean acá, todos estos patrones se sacan clínicamente, la confusión, la respiración, la presión sanguínea y pues la del paciente. Entonces, ¿cómo me va? Entonces, dependiendo del grupo en que me dé, recordemos que cada uno de estos me da un punto, ¿cierto? Me van en tres grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cada uno de estos grupos se asocia con una mortalidad. Vemos entonces un paciente con un punto, me da una mortalidad del 2.7, con 2 puntos me da una mortalidad de 6.8, un paciente con 3 puntos ya tiene una mortalidad del 14%, y ya con de 4 o 5 puntos va a dar una mortalidad del 27%, del casi el 30%. Entonces, digamos un paciente, y dependiendo de dónde me dé ese CURP, le vamos a dar el tratamiento ambulatorio, o lo vamos a hospitalizar, o lo vamos a remitir para una UCI. Y la otra escala que hemos de tener en cuenta es la escala PCI. La última guía americana, la CISA, nos recomiendan más y nos hablan de la PCI. Estas dos escalas son muy parecidas, ambas tienen muy buenas capacidades, pero la última guía de los gringos nos habla que es mejor el PCI. Las guías colombianas se van más por el CUT 65, pues por su gran capacidad de ser más que todo clínica para adaptarse más al proceso pues, social que vivimos en Colombia, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes, usted no le aplica todos estos criterios y al final lo estratifican en lo mismo, bajo, moderado o alto. Bajo, entonces, clases 1, 2 y 3, estas clases van a ser el resultado de la suma de todos estos los pacientes. Un paciente moderado o clase 4, entonces un paciente que va a requerir una hospitalización, y un paciente clase 5 o exacto es un paciente que va a requerir unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles son las características que miden? Entonces, si tiene una enfermedad coexistente, ¿cierto? Si es una edad, o si es un hombre o una mujer. Vemos acá si tiene alteraciones en el laboratorio, en los rayos X, ¿cierto? Si tiene un derrame pleural, si tiene un hematocrito menor de 30, una glucosa mayor de 250, un BUN mayor de 30 y alteraciones pues, hemodinámicas de los signos vitales del paciente. Usando cualquiera de las dos escalas, se utiliza y uno ya definiría a dónde manejar el paciente. Las guías colombianas nos hablan del CURP, las últimas guías ITSA-TS americanas nos hablan que usar el PCI. El CURP tiene el problema, es que tiende a sobreestimar la mortalidad, y el PCI tiende a subestimar la mortalidad. Perdón, el PCI tiende a sobreestimar la mortalidad y el CURP sobreestima la mortalidad. Pero ambas escalas se complementan, porque si utilizan las dos, pues una le sobreestima la mortalidad y la otra le subestima la mortalidad. Después de eso, entonces, uno debería utilizar para los criterios de UCI la siguiente escala. Uno debería utilizar o el SMART-COP o el ATS-ITSA. El SMART-COP es una escala más complicada, tiene el problema de que uno necesita unos valores de laboratorio, por lo cual no se usa. Tanto las guías colombianas como las ITSA hablan de que la escala que debemos usar para definir si un paciente lo vamos a llevar a UCI, no, es la escala de ATS-ITSA. ¿Cuáles son los criterios? Lo dividen en dos, la escala ATS-ITSA. Entonces, criterios mayores y criterios menores. ¿Cómo vamos a ver? Criterios mayores. Si tiene al menos un criterio mayor, vamos a llevar a ese paciente a la UCI. ¿Cuáles son? Una necesidad de ventilación mecánica o un paciente con soporte vasopresor. Es decir, un paciente que soporte vasopresor en el contexto de una neumonía es un paciente que está en sepsis, que está en un choque séptico. Ahora, un paciente que tenga una necesidad de ventilación mecánica, ¿cuáles son los signos o los síntomas que debemos tener en cuenta en un paciente que queremos que va a entrar en insuficiencia respiratoria y que va a necesitar una ventilación mecánica? Entonces,
les traje este cuadrito, un paciente que tenga alteración del estado de conciencia, electronasal, retracciones intercostales, taquipneica, un paciente que ya está en un patrón respiratorio paradójico, un paciente que está diaforético, con son indicativos y signos clínicos que nos hacen pensar que este paciente va a entrar en una falla respiratoria y le vamos a tener que ventilar. Ahora, ¿cuáles son los criterios menores? Que si tenemos 3 de estos, el paciente se debe ir para la UCI, entonces una frecuencia respiratoria mayor a 30, una PAFI menor a 250, los invitados multilaborales, alteración del sensorio, boom, o a cualquiera de estas alteraciones de laboratorio del paciente. Entonces, para resumir, entonces, ¿qué es lo que nos dice la vía colombiana? Entonces, se le llega a un paciente con neumonía, con CUP65, ¿qué vamos a hacer? Le aplica la escala, el CBR65 y a definir si lo maneja en ambulatorio, lo manda para casa con antibióticos, lo deja hospitalizado o le deja en unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Es importante tener en cuenta en neumonía los factores modificadores de la enfermedad. Pacientes con EPOC, con insuficiencia cardíaca, con diabetes, con enfermedad renal crónica, inmunosuprimidos o neoplasias deben tener una atención especial en esta patología. Dentro de los paraclínicos que le vamos a enviar a estos pacientes, las guías nos hablan de que las guías colombianas nos dicen, el paciente que usted lo va a manejar en la casa, que le va a mandar un antibiótico oral o en jarabe, eso usted no le pide nada. ¿Para qué? Pero el paciente que usted va a dejar hospitalizado, las guías colombianas ya le hablan de que le debe pedir un hemograma, un BUN, una creatinina, una glicemia, le piden 2 juegos de hemocultivos. Recuerden que los hemocultivos tienen una sensibilidad y una especificidad baja para neumonía, no pitan casi mente, y por lo cual se deben tener mínimo 20 mililitros para aumentar las posibilidades de que nos llegue a pitar cualquier microorganismo que esté causando la neumonía. Las guías también nos hablan de que se debe pedir una vaciloscopia seriada de esputo y también se debe pedir, en el estudio de esputo se le debe pedir un GRAM, un cultivo, un antiograma. Nuevamente, el estudio del esputo también tiene baja sensibilidad y especificidad para las neumonías. Lo otro es que el estudio del esputo debe tener una buena cantidad, de ser un buen esputo. Para eso se le deben aplicar los criterios de Washington y Murray, que más adelante se los voy a mostrar, que lo debemos tener en cuenta también. Ahora, ¿qué se debe pedir a un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos? Entonces, los pacientes les piden gases arteriales, enzimas hepáticas, lactato, muestra de secreción de la vía aérea inferior. En estos pacientes se hace un esfuerzo diagnóstico más profundo para tratar de identificar cuál es el microorganismo. Entonces, estos pacientes por lo general se les pide la PCR o el FilmArray. Claramente, hoy en día se le debe tener a todos la prueba para el SARS-CoV-2, ¿cierto? De acuerdo al periodo de tiempo que se esté en este paciente. Y si se sospecha un paciente que tiene una neumonía típica, se le deben pedir sueros pareados para Klebsiella pneumoniae, para Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae o Legionella. También se le deben pedir, si tienen la disponibilidad, que en Colombia es más bien difícil, los antígenos urinarios para neumococo. Ahora, las guías americanas, ¿qué es lo que nos hablan? Las guías americanas no se meten con eso. Las guías americanas solo nos recomiendan el cultivo de esputo y el hemocultivo solo en los pacientes que están graves. A los pacientes hospitalizados, las guías americanas les dicen no se debe pedir eso. Y lo mismo para la legionela. El antígeno urinario para legionela solo se pide en un paciente joven, con una neumonía grave o que tenga algún factor de riesgo que nos haga pensar que está cursando con una legionela. Hay otro paraclínico que es muy debatido, supremamente polémico, que es la procalcitonina. Hace unos años se hablaba de que la procalcitonina, se descubrió que la procalcitonina primero se creía que solo se producía en las células parafoliculares de la tiroides, después se descubrió que cuando hay una reacción inflamatoria y una respuesta sistémica se produce en todas las células del cuerpo, entonces se pensaba que se podía usar para tratar de diferenciar si era una neumonía por bacterias o por viral. Los estudios posteriores demostraron que eso no servía, que la sensibilidad y la especificidad eran supremamente malas. Al fin y al cabo, entonces se desechó para ese tipo de uso. Pero hoy en día se habla que la procalcitonina nos puede servir para tratar de encontrar el tiempo adecuado para desmontar la terapia antibiótica. Hoy en día es polémico, no hay nada con certeza, se habla que la disminución del 90, del 50%, dependiendo de la concentración inicial que se hubiera dado en un principio, pues se podría o no hablar de la procalcitonina para tratar de guiar la terapia antibiótica. No me voy a meter con eso, es un tema supremamente polémico, no hay nada claro, pero es importante que lo tengamos para que el día en que estemos en un servicio y veamos por la procalcitonina, sepamos cuál es el uso que se está hablando con eso.
Salomón, antes de que acabe esa parte, que es muy importante, devuélvase porfa al gráfico de atrás. Ah, Ese. Ay, este. no, adelante. Ese. Esto siempre, cuando uno lee las guías, siempre le genera muchas dudas. Lo primero es, por qué medir glucemia en pacientes que tienen una neumonía? Es así, pues ustedes ya la mirarán. Pero entonces, si muchos de ustedes donde hagan el rural, y que en casi ningún pueblo de Caldas tiene para hacer hemocultivos, y en los que tienen hemocultivos, lo digo por experiencia, eh, básicamente es un hemocultivo en el cual a usted le reportan el germen, la bacteria, por ejemplo, pero le dicen solo sensibilidades sin MIC, que pues, ya ustedes verán que eso básicamente a uno no le sirve mucho porque uno necesita los puntos de corte. Entonces, ustedes en el rural y en primer nivel o inclusive en muchos segundos niveles, no se van a valer de esto y es por eso que este tipo de charlas son fundamentales para que ustedes sepan a qué es lo que le tienen que dar el manejo. Y lo otro muy importante es que cuando uno no tiene estas facilidades para clínicas, la clínica sigue siendo menester. Y hay un punto muy importante que usted mencionaba ahora de cuáles eran como los pacientes a los cuales había que ponerle mucho cuidado, aunque no estuvieran en las diferentes escalas. Y obviamente tengo que hablar del anciano porque ya hay un concepto que se llama la carga de antibiótico-terapia en el anciano y es que cuántos ciclos de antibiótico ha recibido un anciano en su vida para considerar que definitivamente estamos ante gérmenes resistentes o no resistentes. Y otra cosa muy importante cuando uno ve, digamos ya yéndonos a la neumonía grave, lo que se hace en Santa Sofía, por ejemplo, es que ahora pues todos los pacientes tienen prueba de antígeno y si sale negativo se hace la PCR, esto pues por obviar costos de una PCR llegado el caso. Y cuando uno se va a analizar, estos primeros que se miden es para ver qué tan severa está la neumonía, más que para ver el compromiso y demás. Y muchos de lo que se hace es o lavado broncoalveolar o directamente por secreciones orotraqueales. De ahí que sean estudios muy específicos, digamos, a la UCI. Por eso este lado de la izquierda, qué pena los perros, tengo 6. De este lado de la izquierda, el hemograma, el boom, la creatinina le van a dar uno muchas herramientas para clínicas para tomar decisiones. Lo de la procalcitonina, usted tiene toda la razón, sigue siendo absolutamente polémico y yo creo que entró en un grupo de paraclínicos en los que en la infectología se trató de meter todo en un cajón y ver que si este era el marcador gold, el marcador estándar y la decisión óptima, que eso nunca va a terminar de ser. Doc, muchas gracias. Porque está la escala, entonces, que continuando lo que les hablaba de los criterios de Murray y Washington para un esputo bien tomado, ¿cierto? Idealmente, como decía el doctor, idealmente con una hora al volar, pero conseguir un homólogo que lo haga, pues, es complicado, ¿cierto? Por lo general se hace en secreción espontánea, a veces se hacen las guías hablan de que se hace con lavado, al menos con aspirado traqueal. ¿Cómo debe ser la muestra que sea para cultivo? Entonces debe tener células epiteliales menos de 10 y leucocitos polimorfonucleares más de 25. Este es el ideal, ¿cierto? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Para los que les interesan residencial, yo he visto que salen algunos programas de residencia este tipo de preguntas. Entonces ya hablar del manejo, entonces ya cuando tengamos claro qué vamos a hacer con este paciente, en qué parte lo vamos a hablar, después de que les hicimos el CUT 65, definimos, le hicimos ATS ITSA o no, dónde lo vamos a llevar, entonces vamos a hablar pues del manejo. Entonces dentro del manejo hay que tener, obviamente como todo paciente, le vamos a dar soporte si lo requiere, el líquido endovenoso, le hacemos escalas para tromboprofilaxis, monitorización, le hacemos los scores de sepsis si lo necesita y fundamental la antibioterapia. Cosas importantes, entonces iniciar el manejo lo más rápido posible. En todas las infecciones se está supremamente claro que la prolongación en el inicio de los antibióticos aumenta la mortalidad, se sabe en neumonía, se sabe en sepsis, ¿cierto? Entonces se debe tener el antibiótico pues lo más rápido posible, se puede llegar a tomar esa decisión. El antibiótico racional, a esto me refiero que el antibiótico debe ser el adecuado basándonos en los factores de riesgo, las comorbilidades del paciente y el estadio clínico del paciente para el inicio de este antibiótico. Es decir, un paciente sin ningún factor de riesgo no le vamos a empezar meropenem, ¿cierto? Para este paciente eso no se debe hacer, ¿cierto? Y a medida que el paciente encontremos el agente etiológico, desescalar en la medida posible
el antibiótico. Es decir, si estamos, por ejemplo, frente a una neumonía, encontramos que era una pseudomona, lo teníamos con mero banco, salió una pseudomona sensible, pues los escalamos a piptazo o a cefepime, o pues ya mira, pero la idea es desescalar el antibiótico para tratar de disminuir la presión antibiótica que hacemos en estos pacientes. Esto como pues bases principales para tener el manejo antibiótico de estos pacientes. Para los que no saben, entonces los antibióticos vienen desde unas generaciones, ¿cierto? Y tienen una capacidad de poder. Para grancitos yo les traigo esta grafiquita que están acá en orden como ascendente, supremamente básica, pero útil, y es que la penicilina cristalina, por allá en el 38 con Fleming, primita del modelo T, ¿cierto? Es el primer antibiótico, es el más básico, sirve, se usa en neumonías, y a medida que avanzó el tiempo, pues empezaron a crear nuevos antibióticos con una mayor capacidad, antibióticos un poco más complejos. Entonces el antibiótico más básico que manejamos son las penicilinas, penicilina cristalina, la benzatínica, la V, la G. Después nos subimos a las aminopenicilinas, entonces tenemos la amoxicilina. De esto las bacterias reaccionaron y crearon las beta-lactamasas, las penicilinasas, entonces por eso se crearon los inhibidores, de ahí sale la penicilina sulbactam. Después de eso se crearon las ureidopenicilinas, ya son unos antibióticos mucho más poderosos, directamente antiseudomona, tiene su inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam. Y hoy en día la punta de lanza en la terapia antibiótica pues son el meropenem, el carbapenémico con un amplio espectro, ¿cierto? El ceftarolina fosamil, es una cefalosporina de quinta generación que tiene la capacidad que hoy en día está avalada para el uso de tratamiento para el MERSA, que es el estafilococo meticilino resistente, y la vancomicina, pues que es el tratamiento también con el que se tratan los estafilococos meticilino resistentes. Esto pues como para que lo tengamos en cuenta, para cómo es el orden y la forma en que se deben estar los antibióticos. Cuando hablamos de desescalar es que tratar de usar el antibiótico efectivo con el espectro menor posible para tratar de reducir la carga y la presión de resistencia que hacemos en nuestro medio. Importante entonces acá tener en cuenta factores de riesgo. En neumonías es fundamental, o sea, fundamental los factores de riesgo, porque los factores de riesgo son los que nos van a permitir saber cuáles son las probabilidades o posibilidades de que un paciente tenga X o Y microorganismo. Entonces acá en el streptococo neumonía resistente a penicilinas, recordar que la resistencia por este streptococo es por un cambio de PBP, de ahí el uso de los macrólidos cuando se trata de este estafilococo, entonces edad mayor a 65 años, el uso de beta-lactámicos en los últimos 3 meses es el más importante y el que más se ha asociado a este. Para los bacilos gram negativos de las enterobacteriáceas, residencia en un lugar crónico, enfermedad cardiopulmonar de base, uso reciente de antibióticos, disfagia o aspiración o múltiples enfermedades concomitantes. Dentro de pseudomona, enfermedad o alteración pulmonar de base, entonces un paciente con un EPOC bien bronquiectásico, o un paciente, por ejemplo, con un déficit de antitripsina, o un paciente con una fibrosis quística. Toda patología que me dañe la arquitectura pulmonar es un caldo de cultivo, es una caja de Petri para pseudomonas, siempre tenerlo en cuenta. Paciente que estuvo con corticosteroides y nuevamente un paciente que tuvo antibioterapia de amplio espectro. Staphylococcus aureus, todos son supremamente importantes, los pacientes en diálisis, los pacientes que tienen abuso de drogas, el clásico paciente que tuvo una infección por una influenza y que a la semana terminó con la neumonía necrotizante, el uso de antibióticos previos, en especial las quinolonas, y la neumonía adquirida en la comunidad o infecciones graves de la piel. Para la legionela, que es de las raritas, ¿qué tenemos en cuenta? La legionela se da por agua que se aerosolizó, entonces hay que tener en cuenta paciente que estuvo de viaje, que estuvo en un hotel o que estuvo en un crucero, siempre pensar en legionela, en pacientes más que todo jóvenes. Y en anaerobios, pues pacientes que tienen riesgo de aspiración, disfagia, todo lo que hemos hablado anteriormente. Hay algunas enfermedades que están asociadas a los patógenos, también es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá como hemos hablado, vea, por ejemplo, el hotel y el crucero a la legionela, el histoplasma, el paciente que está con guano, el que está el arqueólogo o el geólogo, ¿cierto? El daño pulmonar estructural con pseudomona, con Aedes, con la Burkholderia cepacia, aspiración, los anaerobios, el paciente alcohólico,
casi todos, Streptococcus pneumoniae, las Klebsiellas, el Acinetobacter. Y abscesos pulmonares, Staphylococcus aureus, de comunidades resistentes a la meticilina, hongos, micobacterias y Mycobacterium tuberculosis. Recordar que los abscesos siempre se deben drenar. Un absceso no le penetra un pulmón, no le llega el antibiótico allá, por más que le den, no le va a llegar allá por la forma. Y en pacientes con compromiso, pues ya empiezan a aparecer los microorganismos distintos, el neumocistis, que el criptococo, quistoplasma, las Mycobacterium tuberculosas, que pues es para un enfoque distinto, por una charla distinta, pero que debemos tener en cuenta. También, en pacientes pediátricos, la Bordetella pertussis también puede generar una neumonía, por ejemplo, de la neumonía maligna por Bordetella pertussis y su característica toscoqueluchoide. Entonces, factores de riesgo para MRSA y Pseudomonas según las últimas guías ITSA. Estos son los principales y los que ellos colocan por toda la guía. Entonces, un paciente que se aisló previamente un MRSA o una Pseudomona, un paciente que tuvo una hospitalización reciente o un paciente que tuvo una antibioterapia parenteral en los últimos 90 días. Otra vez, estos tres son supremamente fundamentales porque con base en ellos nos vamos a guiar en la terapia antibiótica que les vamos a dar según las guías ITSA. Entonces, otra vez, aislamiento previo de MRSA o Pseudomonas, una hospitalización reciente o un paciente que estuvo con antibióticos 90 días antes. Y las comorbilidades, cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica pulmonar, cardíaca, hepática, renal, diabetes, alcoholismo, cáncer o que tenga asplenia. Esos pacientes con asplenia tienen alto riesgo de generar neumonías, en especial por neumococo, y deben ser vacunados. Ojo con esa parte. Entonces, los pacientes de grupo 1, pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente, que usted me los manda para la casa. ¿Qué se debe hacer? Entonces, si no tienen ningún factor de riesgo, según las guías colombianas, usted les puede dar o amoxicilina, les puede dar claritromicina, acitromicina. Si no presenta alguna, como terapia alternativa, si existe alguna alergia confirmada, les puede utilizar la doxiciclina. Ahora, si es un paciente con los factores de riesgo ya mencionados o tiene una enfermedad concomitante, pues uno se cubre en salud y hace una escalada antibiótica a unos antibióticos un poco más fuertes. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. Entonces le vamos a dar, en este caso, una amoxicilina más clavulanato para la posible beta-lactamasa que tenga este paciente, y le vamos a sumar la claritromicina o la acitromicina. No me quedó tiempo, me disculpan, pero según los últimos estudios que vi, la claritromicina tiene una mejor perfil tiene una menor mortalidad respecto a la acitromicina cuando se usan. Entonces, si un paciente lo usan prefieren mandarle entre claritobacitro, claritromicina, muestra que tiene mejor. Ahora, si el paciente no tolera las penicilinas, se le puede cambiar por cefalosporinas de segunda generación, por ejemplo, cefuroxime. Es el paciente de los grupos 1, el que ando para la casa. Entonces, amoxa o clarito. Y si el paciente tiene factores de riesgo, amoxa, clavulanato más claritromicina. Estas son las guías de la BTC, la Academia Británica de Tórax. También dicen lo mismo, de empezar con amoxicilina en pacientes que no tienen factores de riesgo y que tienen un CUP65, un CBR de 0 a 1. Se empieza con amoxicilina. Los tratamientos del grupo 2, entonces los pacientes que tienen un CUP65 de 2, que lo vamos a manejar en el hospital, entonces acá vamos a tener en cuenta si tiene factores para MRSA, o sea, Staphylococcus aureus metilcino resistente, o si tiene factores de riesgo para gram negativos, o sea, para pseudomona, o tiene factores de riesgo para un neumococo resistente. Dependiendo de esos factores de riesgo, les vamos a montar el manejo. Entonces, en primera línea, se le monta un beta-lactámico, se puede utilizar bencilina cristalina de 2 millones de unidades, sí se puede usar penicilina en neumonía, más una claritromicina, más un macrolído. Recuerden que el porcentaje de atípicos en Colombia puede llegar hasta el 30%, y en un paciente pues lo debemos tener en cuenta y se debe cubrir. De ahí la razón, es un paciente que ya está hospitalizado, ya tiene un compromiso hemodinámico, entonces debemos utilizar las dos. Si el paciente tiene un compromiso, tiene factores de riesgo para un bacilo gram negativo, las guías colombianas nos hablan de usar ampicsulbactam, ¿cierto?, más claritromicina. Si el paciente, y ahora ojo con esto, si el paciente tiene riesgo de una penicilina, de un neumococo resistente, se va a usar ceftriaxona. Ceftriaxona tiene un problema, y es que, bueno, es una cefalosporina de tercera generación, pero tiene el pecado de que tiene una altísima capacidad de generar de inducir resistencia. Entonces, en la mayoría de los hospitales lo tratan de usar y lo utilizan en situaciones muy específicas, tipo un neumococo resistente, una infección del sistema nervioso central en un paciente grande. Es como las indicaciones principales de la ceftriaxona, porque es un medicamento que tiene una altísima capacidad, pues, de producir la resistencia.
O lo otro que tenemos de tener en cuenta son los pacientes que tienen por razones socioeconómicas que los vamos a dejar hospitalizados. Es decir, un paciente geriátrico que no tiene la capacidad de automedicarse, un paciente que tiene una zona de riesgo y que esté muy difícil volver, que si se complica pues no sale de allá. Hay que tener en cuenta todo ese factor social, muy en cuenta, porque si no lo tenemos pues vamos a generar una mala práctica. Esos pacientes que tienen una vulnerabilidad social o socioeconómica se deben manejar, se deben hospitalizar en el servicio y se manejan como uno. O sea, si el paciente tiene la indicación clínica para ambulatorio, se deja hospitalizado, pero se hace manejo ambulatorio. Cabe hacer esa precisión. Entonces, esto pues ya lo que les decía, las guías americanas hablan entonces de que los pacientes que no tienen ningún riesgo, las guías americanas son más simplistas, nos dicen, un paciente que no tenga comorbilidades o que no tenga ni riesgo para MERS ni pseudomonas, usted le empieza amoxicilina, doxiciclina o macrolide, cualquiera de esos. Y hace la salvedad de que si la resistencia a los neumococos es menor al 25%. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades, ¿qué es lo que dicen los gringos? Dele amoxicilina, clavulanato y macrolide. Entonces, a esos pacientes, si tiene comorbilidades o si tiene riesgo, le vamos a dar amoxicilinato más claritromicina. Estos son los pacientes hospitalizados. Les recuerdo otra vez los factores y las comorbilidades. Entonces, enfermedad renal crónica, uso de drogas, infección expirada por influenza, uso de antibióticos, ¿cierto? Factores de riesgo, la disfagia, los múltiples enfermedades concomitantes, el uso de antibióticos, la enfermedad cardiopulmonar de base, son factores de riesgo que debemos tener en cuenta en estos pacientes. Típico pacientes geriátricos, mucho cuidado con esos pacientes. Ahora, en el paciente del grupo 3, el paciente del grupo 3, el paciente de la UCI, ¿cómo son las recomendaciones y qué es lo que nos dicen? Entonces, los pacientes que no tienen factores de riesgo, las guías colombianas ya están un poco viejitas, están desactualizaditas, y nos hablan de que se debe dar ampicilina sulbactam, claritromicina, más vancomicina, y en estos nos dicen que los pacientes, aquí me faltó, se les debe colocar oseltamivir. El oseltamivir, acuérdense que cuando son estas guías había pasado hace poquito la pandemia del H1N1 y que probablemente que curaba para eso. Hoy en día, pues el oseltamivir le han dado mucho palo, se dice que solo actúa en las primeras 48 horas, que solo disminuye el tiempo de hospitalización como en un par de horas, entonces pues es muy cuestionado hoy en día su uso. Aún así, las guías ATS-ITSA dicen que se debe usar el oseltamivir solo cuando si hay diagnóstico positivo para la influenza. Entonces, si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, entonces se debe utilizar y se debe montar un antibiótico anti-pseudomona, puede ser piptazo, puede ser cefepime, ceftazidima, meropenem, ¿cierto? Y si el paciente tiene riesgo para estafilococos aureus meticilino resistente, pues se debe montar el banco o el indisulit. Y si el paciente tiene riesgo para los dos, pues se monta piptazo, cefepime, más banco, más ampicilina, más claritromicina, hasta que se encuentre el culpable, el agente etiológico. Lo mismo nos hablan las guías gringas, las ATS-ITSA nos hablan de lo mismo. Entonces, un paciente grave se le debe empezar ampicilina sulbactam más un macrólido, y dependiendo de los factores de riesgo, lo mismo, le vamos a montar o vancomicina, el que tengamos, o se le debe montar, y si tiene factores para pseudomonas, también se le debe montar o el piptazo o el cefepime, el antibiótico pues, antipseudómona para estos casos. Hablando entonces ya pues, de la influenza, así como lo que les decía anteriormente, las guías ITSA nos hablan de que solo si el paciente dio positivo, se debe utilizar el tratamiento con oseltamivir, 75 miligramos cada 6 horas. Me parece que esto es cuestionable, pues porque los efectos y los estudios no han sido muy relevantes acerca del impacto, ni en mortalidad, ni en tiempo de hospitalización, ni en nada de eso acerca del oseltamivir y el uso en la influenza, ¿cierto? Las guías dicen que se deben iniciar independientemente del tiempo en el que se haya hecho el diagnóstico, y también nos hablan de que estos pacientes con influenza sí se les debe hacer un tratamiento antibiótico profiláctico de acuerdo al estado y los factores de riesgo que tengan en estos pacientes. Estos pacientes con H1N1 se les debe hacer tratamiento profiláctico para que no vaya a generarse una posterior infección. Ahorita el doctor Sebastián nos habla del virus esmerilado. Esto es un ataque de un paciente con H1N1
Vemos entonces esta parte acá es el vidrio esmerilado, es este tipo de consolidación que no es tan claro, tan de un gris tan oscuro como las son las consolidaciones, que sino que sí, efectivamente aparece el vidrio esmerilado. Vemos acá que tiene compromiso de ambos pulmones, es bilateral, vemos acá algunas bronquiectasias son estos circulitos acá, estos círculos negritos, estos son los bronquiectasias. Vemos por ejemplo por acá también un signo del anillo, vemos algunas consolidaciones. Estas son pues como las características de una neumonía H1N1. Tiene otras especificaciones, pero pues no vamos a andar mucho más en eso. Entonces, en resumen, ¿qué no son las ATS-ITSA y las guías colombianas? Entonces, grupo 1, paciente ambulatorio, amoxa o macrólido. Si tiene factores de riesgo, amoxa clavulanato más el macrólido. Grupo 2, el paciente de hospitalización, nos vamos a subir de tratamiento. Ampicilina, sumbactal más macrólido, las guías colombianas dicen que no tiene que usar una aminopenicilina, se puede bajar pues una penicilina normal, más un macrólido, ¿cierto? Dependiendo de la respuesta clínica del paciente, y lo mismo, si tenemos factores de riesgo, le montamos un cubrimiento para el MERSA o cubrimiento para el pseudomonas. Para la pseudomonas, tanto con vancomicina como con cefepime. Y si en Colombia tenemos factores de riesgo para un resistente, le montamos ceftriaxona. Y por último, las guías gringas, pues ven esto acá, utiliza lo mismo para los pacientes tanto de la UCI como de la hospitalización, utiliza pues el mismo esquema de tratamiento. ¿Qué se dice acerca del uso de esteroides en neumonías adquiridas en la comunidad y las radiografías de controles? No. Las guías CITES nos hablan de que los esteroides no tienen una evidencia suficientemente fuerte. Por ahí alguna vez escuché que a un internista que decir primero Dios y después los esteroides. En neumonía no es así. La neumonía no sirve, no se ha mostrado una eficacia de los esteroides en esto. En la radiografía de control depende. ¿Depende de qué? De la evolución clínica del paciente. Si la evolución clínica del paciente es favorable, no se debe hacer radiografía de control. ¿Qué es una evolución favorable? Disminuyen los signos de respuesta inflamatoria sistémica, las PCR, la proteína se reactiva para abajo, los signos de respuesta inflamatoria, todos se disminuyen. Esa es una respuesta efectiva pues, del paciente que va disminuyendo y que el tratamiento está siendo exitoso. Cuando pasar a la vía oral en un paciente de estos, entonces debe tener todas estas cosas al menos durante 24 horas, principalmente que esté hemodinámicamente pues estable y que el paciente vaya mejorando, hemodinámicamente estabilidad, que le baje la fiebre, que tenga una vía oral permeable, que no tenga una confusión mental, un paciente por ejemplo geriátrico que no esté en un delirium, ¿cierto? Que no tenga taquipnea, que tenga una buena saturación, que no tenga dependencia de oxígeno, son criterios de que nos hablan de que el paciente va mejorando y que probablemente podamos pasar a una vía oral si está disponible de acuerdo al antibiótico que le estemos manejando en estos pacientes. Ya para finalizar, quisiera hablarles pues un poquito acerca de la legionela neumófila, ¿cierto? Para tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Lo mismo, viajes, hoteles y cruceros. Es una neumonía típica, es una neumonía grave, es generalizada, tiene un compromiso sistémico, la legionela tiende a generar, a elevar enzimas hepáticas, pueden elevar también la CPK, tiene también la capacidad de generar una hiponatremia muy marcada, incluso para generar un síndrome inadecuado de secreción de la hormona antidiurética. Todas estas son clavecitas porque nos pueden ayudar a ir ayudando a enfocar y a sospechar en un paciente que tiene una legionela, una neumonía por legionela. Esta es una imagen de una neumonía por legionela, vemos que tiene un compromiso profundo, grande de todo el pulmón derecho, también tiene un compromiso del pulmón izquierdo, la placa está poco penetrada, por eso se ve como medio borroso, pero vemos acá todos los infiltrados parchados que tienen compromiso pues en todo el lobo pulmonar. Este es el caso, es un caso real, esto es de Radiopedia. Fue una mujer de 30 años que consulta por dificultad para respirar y dolor torácico pleurítico en el hemitórax derecho, y vean el factor de riesgo que tenía, acaba de llegar a Turquía. Entonces, pacientes que viajaron, que estuvieron en hoteles de vacaciones y terminaron con neumonía, siempre pensar en legionela y se le debe mandar el antígeno urinario. Por último, el micoplasma. Entonces, el micoplasma es una bacteria intracelular, se desarrolla gradualmente en un periodo de varios días y persiste durante semanas o meses. El micoplasma tiene la capacidad y es que genera muchas otras reacciones no pulmonares. Un micoplasma puede generar una otitis, un micoplasma puede generar un eritema multiforme, un micoplasma le puede generar distintos cambios o enfermedades clínicas en el paciente que pues, o me pueden ayudar a enfocar un posible etiología. Acuérdense que estos pacientes no tienen una desaturación y un compromiso sistémico tan grave y tan agudo como presentan en estos. El micoplasma puede o tiene la capacidad de generar también una tos pertusoide. Acá vemos que el diagnóstico se hace pues con sueros pareados todo el tiempo, entonces
en todo el tiempo se puede hacer el diagnóstico, ¿cierto? Y vean que los signos clínicos de esta enfermedad pues, son supremamente inespecíficos. Para el cubrimiento de esta se utiliza los macrólidos. Y ya, yo creo que eso es pues, todo lo que tenía para contarles del día de hoy. Les quiero dejar con esta frase de Séneca, que es que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Recordemos que Colombia está pasando por una situación supremamente difícil y pues necesitamos de todo el apoyo para lograr superar las dificultades que estamos pasando. Y muchas gracias, muchachos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy presto a sus servicios. Salo, muchísimas gracias. Muy completa la revisión, muy buena. Felicitaciones y gracias por compartirnos todo eso. Yo solo tengo un comentario pequeño y es que saber iniciar el antibiótico y qué antibióticos es crítico, pero yo creo que en lo que más fallamos no es en ponerlos, sino en desmontarlos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Le pongo un ejemplo y le hago una pregunta. Supongamos que usted tiene un paciente con una neumonía severa, usted le inicia manejo vancomicina, meropenem o celtamivir y el macrólido, ¿cierto? Luego él tiene un cultivo de, digamos, pseudomonas, ¿cierto? ¿Cómo haríamos el desmonte ahí? ¿Qué le dejamos? El cultivo salió que pseudomona y Sí, pseudomona señor. sensible. Sí, pseudomonas sensible. Paciente con neumonía severa. Pues yo les montaría el mero, el oseltamivir, pero no, no, le empezaría el cefepime y les monto los otros. Bueno, entonces ahí es muy importante hacer una aclaración y es que, por ejemplo, hay que desmontarle, en ese caso, la Ah, vancomicina, ya la excepto, decisión de dejarle, ¿cómo? excepto el macrólido. O sea, lejos cefepime y el macrólido. Exactamente. Entonces ahí en esos escenarios es muy importante tener en cuenta, primero desmontar los otros antibióticos y no pensar que porque es severa y le tengo que dejar el cubrimiento contra todo, no, ya tenemos aislamiento microbiológico y podríamos dejarlo con meropenem, cefepime, piptazo, ¿cierto? Dependiendo de pues ya como la respuesta clínica que tengamos, ¿cierto? Y muy importante el macróleo en neumonía severa siempre se debe dejar. Muchas veces se suspende porque dicen, no, pues es que el macróleo no tiene ningún cubrimiento contra pseudomonas, pero recordemos que el macróleo en neumonía severa se utiliza es por el efecto inmunomodulador que tiene, ha demostrado que disminuye la mortalidad y los tiempos de hospitalización y los tiempos de ventilador. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ese es mi comentario, que a pesar de no tener el espectro microbiológico, uno lo deja ahí hasta que el paciente vaya resolviendo la neumonía, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, cuando ponemos macróleo de neumonía adquirida en la comunidad, no es por el efecto inmunomodulador, sino buscando cubrir los atípicos, como bien lo explicó. Entonces son dos escenarios distintos en el que macróleo se utiliza en situaciones diferentes, pero que es bastante útil. Entonces eso es muy importante y no está muy bien explicado en las guías y por eso lo comento. Muchísimas gracias, Aldo, y no sé si alguien quiera comentar algo más. Salud, muchísimas gracias por la charla, bastante completa. Y lo único, pues que ya lo hemos mencionado antes en cuanto al antígeno de estreptococo, es que los niños al estar colonizados pues por estreptococos naturalmente, pues obviamente ellos siempre van a dar positivo para este antígeno. Entonces en los niños no tiene ese valor pues diagnóstico pues, o valores predictivos en cuanto a esta neumonía. De resto, Salo, muchísimas gracias por la revisión muy completa, o sea, todos los temas, y espero pues que nos podamos seguir viendo en las próximas sesiones todos los que participaron. Aquí de pronto pues Salo hay varias preguntas. Primero pues preguntaron sobre habitantes de calle que si entraban en el grupo poblacional de complicaciones por neumonía y pues ahí el doctor Sebastián respondió que se debe descartar inmunosupresión y que tengan tuberculosis y obviamente que ellos tienen factores de riesgo para desnutrición y pues la pobre adherencia. También pues preguntan la opinión acerca del diagnóstico con bioimpedancia eléctrica en neumonía. Eh, la, Sí, ay, Danilo, ¿está hablando de bioimpedancia, el método estándar que conocemos que utilizan en la universidad o de otro método de bioimpedancia eléctrica? Se lo digo porque los estudios que hay en bioimpedancia eléctrica en diagnóstico de neumonía es una bioimpedancia eléctrica a través de una tomografía que ha mostrado que tiene algunos factores beneficiosos, sobre todo cuando es un paciente de difícil diagnóstico y en el cual pues queda la duda. Sin embargo, en los estudios, por lo menos los que yo he revisado,
estos pacientes se ha utilizado sobre todo en pacientes los que son llevados a extirpación de un lóbulo pulmonar o en general de un pulmón entero, sin demostrar un mayor beneficio comparado con una tomografía tradicional, o en los pacientes que están ventilados también puede tener otra ayuda, porque hay otro tipo de bioimpedancia que no es directamente eléctrica y es el cual se hace con la ecografía. La ecografía pulmonar sí ha tenido buenos estudios. Cuando se compara con la radiografía de tórax tradicional para el diagnóstico, tiene un gran problema, como en todo lo de ecografía, y es que es muy observador dependiente y requiere una curva de entrenamiento. Acá en Colombia no sé dónde se haga la tomografía como bioimpedancia, pero personalmente no creo que sea necesaria. Y la ecografía sí la hacen muy frecuentemente, sobre todo en UCI, la hacen muy frecuentemente para estimar este riesgo, aunque pues tiene dificultades por la ventana acústica que pueda tener esto. No sé si por ahí vaya la pregunta. Bueno, yo creo que sí, Doc, pues quedó resuelta la duda, muy interesante el aporte y muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan o aporte son bienvenidos de hacerlo. Y les recuerdo pues ahí en el mensaje les dejé las redes de Gram también, pues para que nos sigan. Esta charla va a estar en YouTube. También les recuerdo el formulario pues con las preguntitas que hay sobre el tema de neumonía, que ahorita pues vamos a enviar la retroalimentación pues por los grupos de WhatsApp. No siendo más, muchas gracias a todos y nos vemos luego. Pipe, muchas gracias, que estén muy bien. Doc Sebas, muchas gracias. De nada, muy bacana la exposición, muy bacana. Gracias.